Había una vez, en un pequeño pueblo perdido entre montañas, una casa abandonada que todos evitaban. La llamaban la Casa de los Susurros. Nadie recordaba quién la había construido, pero todos sabían que algo maligno habitaba en su interior. Los ancianos del pueblo contaban historias de desapariciones misteriosas, de gritos que se escuchaban en las noches de luna llena y de sombras que se movían detrás de las ventanas rotas. Pero lo más aterrador era el susurro. Un susurro que, según decían, podías escuchar si te acercabas lo suficiente. Un susurro que te llamaba por tu nombre. Hace unos años, un grupo de amigos decidió desafiar las leyendas y pasar la noche en la casa. Eran jóvenes, valientes y, sobre todo, incrédulos. Pensaban que todo era un cuento para asustar a los niños. Llegaron al anochecer, armados con linternas, una cámara y mucho alcohol para calmar los nervios. Al principio, todo parecía normal. La casa era vieja y destartalada, pero no había nada fuera de lo común. Se rieron de las historias y comenzaron a explorar. Pero a medida que avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar. Las linternas parpadearon, la temperatura bajó drásticamente y una sensación de opresión se apoderó del aire. Fue entonces cuando lo escucharon. Un susurro. Tan bajo que casi podía confundirse con el viento, pero lo suficientemente claro para helar la sangre. María, dijo la voz. María, una de las chicas del grupo, se quedó paralizada. Todos la miraron, preguntándose si alguien más lo había escuchado. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. María. La voz sonaba cercana, como si alguien estuviera justo detrás de ella. María giró, pero no había nadie. Sus amigos intentaron calmarla, pero el miedo ya se había apoderado de todos. Decidieron irse, pero cuando intentaron abrir la puerta, estaba atascada. Las ventanas, aunque rotas, parecían imposibles de cruzar, como si una fuerza invisible las estuviera sellando. Entonces, el susurro se convirtió en risa. Una risa aguda, desquiciada, que resonaba en cada rincón de la casa. María comenzó a llorar, suplicando que la dejaran salir. Pero la risa solo crecía, mezclándose con otros sonidos, pasos en el piso de arriba, golpes en las paredes, y algo que arañaba la madera desde el sótano. Los amigos se abrazaron, tratando de mantenerse juntos, pero el pánico los estaba consumiendo. De repente, las linternas se apagaron por completo, sumergiendo la casa en una oscuridad absoluta. Solo el sonido de su respiración agitada y aquella risa desquiciada llenaba el aire. María gritó, pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el eco de la casa. Uno de los chicos, Pablo, intentó encender su teléfono para iluminar el lugar, pero la pantalla solo mostraba estática. De repente, una figura apareció en la pantalla, borrosa y distorsionada, pero claramente humana. Pablo lanzó el teléfono al suelo, aterrorizado. «Tenemos que salir de aquí», gritó, pero no había forma de escapar. Fue entonces cuando escucharon los pasos. Lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies por el pasillo. Los pasos se acercaban, acompañados de un crujido constante, como si los huesos de quien fuera se estuvieran rompiendo con cada movimiento. María se cubrió la boca para no gritar, pero sus ojos reflejaban el terror que todos sentían. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. El silencio fue peor que cualquier sonido. Nadie se atrevía a respirar. De repente, la puerta se abrió lentamente, chirriando en sus goznes oxidados. Allí, en el umbral, había una figura alta y delgada, su silueta apenas visible en la oscuridad. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, y su boca se extendía en una sonrisa demasiado amplia, llena de dientes afilados. La figura avanzó hacia ellos, y los amigos retrocedieron hasta quedar acorralados en una esquina. María comenzó a rezar en voz baja, mientras Pablo intentaba encontrar algo con que defenderse.
pero no había nada. La figura se detuvo frente a ellos, inclinándose lentamente hasta que su rostro quedó a centímetros de María. María, susurró, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Llevo tanto tiempo esperándote. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La figura extendió una mano huesuda, tocando su mejilla con una frialdad que la hizo estremecer. Sus amigos gritaron, pero ninguno se atrevió a moverse. La figura sonrió de nuevo, y esta vez habló con una voz que resonó en sus mentes. No puedes escapar, María. Eres mía ahora. De repente, las luces de la casa parpadearon y se encendieron, iluminando la habitación con una luz tenue y amarillenta. La figura desapareció, pero el ambiente seguía siendo opresivo. María, temblando, miró a sus amigos y les dijo, tenemos que encontrar una salida. No podemos quedarnos aquí. Pablo asintió, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos. Juntos, comenzaron a recorrer la casa, buscando una ventana o una puerta que no estuviera sellada. Pero cada habitación parecía más oscura y más fría que la anterior. En una de las habitaciones, encontraron un espejo antiguo cubierto con un paño negro. María sintió una extraña atracción hacia él, como si algo la estuviera llamando. Sin pensarlo dos veces, retiró el paño. Lo que vio en el espejo la dejó paralizada. No era su reflejo lo que veía, sino la figura de aquella criatura, sonriendo malévolamente. De repente, una mano salió del espejo, agarrando a María por el brazo. Ella gritó, tratando de liberarse, pero la fuerza de la criatura era imparable. Sus amigos intentaron ayudarla, tirando de su cuerpo con todas sus fuerzas, pero era inútil. La criatura los miró con esos ojos rojos y dijo, es demasiado tarde. Ella ya me pertenece. Con un último tirón, María fue arrastrada al espejo, desapareciendo por completo. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y la casa volvió a sumirse en la oscuridad. Los amigos de María quedaron en shock, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de sus propios latidos acelerados. Pablo, el más valiente del grupo, tomó la iniciativa. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir ahora mismo, dijo, aunque su voz temblaba. Caminaron en fila, pegados unos a otros, tratando de encontrar la salida. Pero la casa parecía haber cambiado. Los pasillos que antes eran rectos ahora se torcían en direcciones imposibles, y las puertas que antes llevaban a habitaciones conocidas ahora abrían a espacios vacíos y oscuros. Era como si la casa estuviera jugando con ellos, atrapándolos en un laberinto sin fin. De repente, escucharon un susurro. Esta vez no era una sola voz, sino muchas, todas hablando al mismo tiempo. Quedaos, decían. Quedaos con nosotros. Los amigos corrieron, pero no importaba cuánto se movieran, siempre terminaban en el mismo lugar, frente al espejo roto. Pablo, desesperado, tomó un pedazo de vidrio del suelo y lo sostuvo como un arma. No nos van a atrapar. Gritó, pero su voz sonaba más a súplica que a desafío. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Eran figuras humanoides, pero deformadas, como si estuvieran hechas de oscuridad pura. Uno de los chicos, Luis, no pudo soportar más la presión. Corrió hacia una de las puertas, ignorando los gritos de sus amigos. La abrió de golpe y se encontró frente a un vacío infinito. Antes de que pudiera retroceder, una mano lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos se desvanecieron rápidamente, dejando a los demás en un silencio aterrador. Solo quedaban Pablo y Ana. Ambos estaban al borde del colapso, pero sabían que tenían que seguir intentándolo. Ana tomó la mano de Pablo y le dijo, no nos separamos. Juntos o nada. Pablo asintió, apretando su mano con fuerza.
Caminaron con determinación, ignorando los susurros y las sombras que los rodeaban. Finalmente, encontraron una puerta que no habían visto antes. Estaba semiabierta, y a través de ella podían ver la luz de la luna. Con un último esfuerzo, corrieron hacia ella, sintiendo como las sombras los perseguían. Al cruzar la puerta, la casa desapareció detrás de ellos. Estaban afuera, en el bosque, bajo la luz de la luna. Pero algo no estaba bien. Ana miró a Pablo y gritó. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con un tono rojizo. Pablo, ¿qué te pasa?, preguntó, retrocediendo. Pablo sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era la misma sonrisa que habían visto en la criatura. No soy Pablo, dijo, con una voz que no era la suya. Soy uno de ellos ahora. Ana gritó y corrió, pero Pablo la siguió, riendo de manera desquiciada. Ana nunca fue encontrada. Pablo regresó al pueblo días después, pero no era el mismo. Hablaba solo en susurros y evitaba la luz del sol. La gente decía que la casa lo había cambiado, que se había llevado su alma. Y en las noches de luna llena, se podía escuchar un susurro proveniente de su hogar. Un susurro que decía, Ana. La casa de los susurros sigue en pie, esperando a sus próximas víctimas. Y si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, no te voltees. Podría ser demasiado tarde.